Siempre abordando el tema del futuro económico, pero también el futuro político de nuestro país, y es que muchos actores políticos y analistas han dicho que lamentablemente la oposición en Nicaragua está en una crisis también porque no hay oposición, y si la hay están muy dispersos, bastante desunificados, por llamarlo de alguna manera, y esto hace que estén un tanto débiles ante la situación del gobierno de nuestro país. De hecho, le preguntábamos a Ciudadana Aguirre por qué están claros del objetivo, más no de la estrategia, y es lo mismo que hemos visto durante los últimos años en Nicaragua. Una oposición nada unificada en el sentido de estar totalmente claros de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, más bien una oposición que cede, que da concesiones y que está quizá como partidos políticos zancudos, es lo que dicen algunos analistas. Y vamos a abordar todo el trasfondo político de esta situación, de qué le puede esperar a Nicaragua y cómo saber negociar con el actual gobierno, ya con un invitado que está hoy con nosotros, Michelle Pola. Así es, Jocelyn, hablamos con don Hugo Torres, es jefe en retiro del ejército de... No, perdón, soy general de brigada. General de brigada en retiro. Sí. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Me gustaría que nos diera su opinión alrededor de las sanciones, y en particular una de ellas que fue hecha al Óscar Mojica. Entiendo que él mayor general en retiro, Óscar Mojica. Muchos creen que esta es una primera señal de advertencia hacia el ejército de Nicaragua, y hay algunos analistas que en Confidencial, por ejemplo, decían que podrían venir sanciones a personas que están vinculadas con el ejército de Nicaragua. Este sería el siguiente paso por parte de Estados Unidos, sancionar al ejército. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jocelyn, Michelle. Procuro ver siempre su programa. Muchas gracias. Son muy buenos programas, ustedes son muy profesionales. A veces hay excepciones en algunos programas en cuanto a la calidad, tengo que decirlo, pero por lo general es muy buen programa de entrevistas, de opinión, de debate. Vea, todas las luchas contra la dictadura son complejas, son difíciles. Ninguna lucha contra ninguna dictadura es fácil. Así fue la lucha contra la dictadura de los Somoza, donde se combinó el elemento de la lucha armada con el elemento de la lucha política llevada a cabo por los partidos de la época, las organizaciones de la sociedad civil de la época, los sindicatos, etcétera, hasta que culminó en una gran alianza para enfrentar al régimen dictatorial de los Somoza. Eso en el plano nacional. Lograr la unidad de las fuerzas nacionales es un punto clave. Y lograr el aislamiento internacional de la dictadura es otro punto clave. Así fue igualmente en la lucha contra la dictadura de los Somoza. El padre Fernando Cardenal visitó el Congreso de Estados Unidos en 1977 para rendir un testimonio de los crímenes de la dictadura de los Somoza, de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, de la violación de los derechos humanos, de la falta de libertades. Y el padre Miguel de Escoto, ya poco tiempo antes del derrocamiento de la dictadura, ocupó el escaño de Panamá en la Organización de los Estados Americanos, ¿verdad?, para atacar a la dictadura de los Somoza y para pedir el concurso de la comunidad internacional para el aislamiento de la dictadura. Esos elementos, más otros esfuerzos que se realizaron en el plano internacional, como fue el esfuerzo con los países del denominado Grupo Andino en aquella época, donde estaban México, Venezuela, otros países, fueron aislando a la dictadura de los Somoza a tal punto que se quedó sola y sin el apoyo de su tradicional benefactor, que era los Estados Unidos, porque también le quitó su apoyo el gobierno del presidente Carter. No es la excepción, por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora. Estamos en presencia de una lucha contra un régimen dictatorial en este contexto nuevo, en este mundo de las redes sociales, además, que es un instrumento poderosísimo para esta lucha, y buscando acercar todas las posiciones a lo interno para terminar de conformar una gran unidad nacional para enfrentar en las próximas elecciones, desde ahora, para seguir reclamando la libertad de los presos políticos, que se cumplan los acuerdos suscritos el 27 de marzo, que no se han cumplido,
Y para entrarle al tema de la reforma electoral, el adelanto de las elecciones y la realización de las elecciones en un marco distinto. Ese es un esfuerzo que está también en marcha. No son sencillos estos esfuerzos, porque en este contexto nuevo, que es bastante diferente al de la época somocista, en un contexto de lucha cívica, pacífica, no de lucha armada, con tantos liderazgos nuevos, emergentes, a partir sobre todo de abril del año pasado, y apenas terminando de ser escarcelados los 777 presos de la lista inicial, todavía quedan 91 presos en las cárceles. 7 de esos presos que quedan todavía son de la lista de la CIDH. Entonces, todo esto no es así tan fácil como hacer un muñeco de plastilina, ¿no? Que papá se le da forma, no. Hay que ir acercando posiciones para lograr conformar esa gran unidad nacional. Pero sí hay oposición, y hay oposición fuerte. Precisamente el gobierno ha insistido o ha dicho que estas medidas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales son medidas intervencionistas, y a mí me llama poderosamente la atención que en otras ocasiones el gobierno actual junto con el partido de gobierno también utilizó estos mecanismos precisamente para derrocar a una dictadura. En realidad, estas medidas de los organismos internacionales ¿son medidas intervencionistas? Ese es el viejísimo discurso de la época de la Guerra Fría, porque se quedaron en aquel momento con su discurso. Le acabo de poner 2 ejemplos de la llegada del padre Fernando Cardenal al Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de la llegada del padre Miguel de Escoto, que después sería canciller de la República, a la OEA, precisamente para pedir el concurso de la comunidad internacional para el aislamiento de la dictadura. ¿Fueron medidas intervencionistas esas? Habría que preguntarse ahora. No, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que el concepto de soberanía ha venido evolucionando en el tiempo. Aquel viejo concepto en la OEA. Aquel viejo concepto que se circunscribía a la defensa del territorio nacional, a la defensa del modelo político de gobierno que adoptaba cada sociedad, todo eso ha ido evolucionando en la medida en que la sociedad ha ido avanzando hacia estadios de civilización mayores. Y la preeminencia hoy de los derechos humanos es el máximo grado de soberanía al que se puede aspirar. El respeto a los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación es el concepto más sublime, si queremos verlo en otros términos, de soberanía al que se puede aspirar. No se puede, por lo tanto, alegar respeto a la soberanía, que quiere decir déjenme seguir matando, déjenme seguir encarcelando, déjenme seguir torturando, déjenme seguir obligando a que decenas de miles de nicaragüenses se tengan que ir de su país, déjenme seguir hundiendo la economía del país, ¿verdad?, hasta llevarla a la debacle total, en aras de la defensa supuestamente de la soberanía. Eso ya no aplica ya en estos tiempos. Entonces el respeto a los derechos humanos es, repito, el grado máximo de soberanía. Naciones Unidas discutió y aprobó en el 2005, y hace poco lo refrendó en la última Asamblea General, lo que se conoce como la obligación de proteger. La obligación de proteger está referida precisamente al tema de los derechos humanos, particularmente o preeminentemente, en el sentido de que si en un país se están violentando los derechos humanos de forma sistemática, como es el caso de Nicaragua, se está desmantelando el Estado de Derecho, se está atentando contra el régimen democrático, cualquier país puede alegar en cualquier foro internacional la obligación de proteger a esa ciudadanía que está siendo agredida tan violentamente, como es el caso de la ciudadanía nicaragüense. Entonces, ese es otro elemento nuevo que no existía en los años 70. Yo quería preguntarle sobre las recientes declaraciones de Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, que han sido bastante cuestionadas, interpretadas por unos como que ¿qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión? E interpretadas
por otros como que es un gesto de diplomacia para ver si así el gobierno del presidente Ortega decide tener mayor voluntad de negociación y más allá de negociación de cumplimiento de lo ya acordado. Número uno, eso, y número dos, a su juicio, ¿qué ha pasado con la clase política llamada de oposición en nuestro país y qué papel podrían tener en todo esto? Lo menos que se puede decir de las declaraciones del secretario general Almagro, que ya lo han dicho otros, es que fueron desafortunadas sus declaraciones, porque crearon una gran confusión. Si lo que quiso decir, ¿ya?, era que entre Guatemala y Guatepeor, refiriéndonos a Nicaragua y a Venezuela, Guatepeor estaba peor que Guatemala, lo dijo muy mal, ¿ya?, lo dijo muy mal, ¿ya?, de tal manera que se interpretan sus declaraciones como un contrasentido con la misma posición que ha tenido la OEA recientemente y con declaraciones recientes del mismo Almagro, ¿verdad?, donde señalaba que era buen paso haber sacado a los presos políticos, pero que todavía quedaban otros y que no se habían limpiado todavía los expedientes. Las causas están abiertas, ¿verdad? No, o sea que esos excarcelados no están realmente totalmente libres. Pero además de eso, es una contradicción con los informes de los propios organismos de la OEA, ¿ya?, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El MECENI, el GIEI, para hablar de organismos de la OEA, han rendido informes donde queda claramente establecido, ¿ya?, que aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad. Está muy bien, además, fundamentado, y eso se complementa con el informe que la Misión para los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que no pudo rendir el informe aquí porque los corrieron antes, también rindió, donde coincide en esta apreciación de las violaciones de los derechos humanos y de la falta de libertades públicas. Si queremos seguir sumando, el último informe de Human Rights Watch, que es demoledor, ¿verdad?, pues sumémosle también, y el informe anterior de Amnistía Internacional igualmente. Entonces, todas estas organizaciones internacionales, pero particularmente las de la OEA, para hablar en el ámbito del secretario general Almagro, han sido clarísimas, ¿ya?, clarísimos sus informes en que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos, que aquí hay una alteración del orden democrático, ¿ya?, que es suficiente causal para poner en la picota internacional, en el ámbito del derecho internacional, de las relaciones internacionales, al régimen de Ortega. Además de desafortunadas, ¿qué podemos leer de estas declaraciones? ¿Será que fue un gesto de diplomacia para ver si el gobierno puede negociar o cumplir acuerdo? ¿O será que hay una posición confusa en la mente del secretario? Mauricio Díaz de C por L y explicaba que, o él también cuestionaba un poco la posición de Almagro y decía que tal vez la intención sea que el gobierno se abra y permita el ingreso de esta comisión que estaría siendo formada una vez aprobado el proyecto de resolución que se dio a conocer. Entonces, Mauricio Díaz especulaba un poco o analizaba esta situación. Quizás sea esa la intención de Luis Almagro, bueno, considerando también que la última nota de prensa de la OEA pues, fue bastante dura en comparación con estas declaraciones. Es probable, Michelle y Jocelyn, que esa haya sido la intención de Almagro, porque si no, uno diría estamos en presencia de una personalidad bipolar. En términos políticos, ¿verdad? Porque no puede ser que una figura tan relevante como él, con el cargo tan relevante que ocupa, caiga en este tipo de contradicciones. Entonces es probable, dando el beneficio de la duda, de que la intención de él haya sido esa, dejar abierto un portillo, una escalerita, para que la agarre Ortega y pueda, a través del proceso de negociación, tratar de encontrar una salida de esta crisis. Creo que es muy probable que esa haya sido la intención. Lo que le preguntaba sobre el papel de la clase política de nuestro país, de los llamados partidos de oposición, otros le llaman a algunos de ellos, o a la mayoría de ellos, partidos zancudos. ¿Qué relevancia, qué papel pueden tener en todo esto? Efectivamente, estamos en presencia
de lo que se conoce como una crisis del sistema de partidos políticos, aunque sería injusto decir que todos los partidos políticos están en crisis, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Esta es una crisis que no es de ahorita, que ya viene arrastrándose desde que determinados partidos asumieron el poder y desde allí comenzaron a desmantelar el régimen democrático, la institucionalidad democrática. El pacto fue un atentado al corazón de la institucionalidad democrática y una de las causales fundamentales de la situación que hemos estado viviendo con estos trágicos resultados, sobre todo a partir de abril del año pasado, pero la crisis viene de atrás. Pero hay otros partidos que no forman parte de esa triste, célebre élite, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que revisar todo el sistema, porque los partidos políticos van a seguir jugando un rol, ¿verdad?, en la vida política del país, y será a través de partidos políticos o de nuevas organizaciones políticas como la suscripción popular que se está reclamando para las próximas elecciones, y creo que es parte de todas las propuestas de reformas electorales que se están trabajando, la devolución de las personalidades jurídicas a los partidos que arbitrariamente se les arrebató en estos años para entrar a la carrera electoral, ¿verdad?, y para poder terminar con este régimen, ¿verdad?, que es necesario para que Nicaragua no termine de hundirse más. Entonces habrá que revisar todo eso, habrá que revisar la ley, hacer una ley de partidos políticos apropiada a estos nuevos tiempos por venir, pero sobre todo habrá que fortalecer el marco democrático, la institucionalidad democrática, ¿verdad?, y fortalecer el respeto a la Constitución y a la ley, porque en ese marco es que se tiene que inscribir la actuación de los partidos políticos. Entonces, todas estas generaciones nuevas, que además de eso han pagado con sus vidas y han pagado con la cárcel y la tortura y el exilio, tienen un rol protagónico de primera línea en este esfuerzo, ¿verdad? No se trata de llevarse, como se dice popularmente, en el saco a todos los partidos políticos, porque no, sería injusto, sería incorrecto, además, no sería apropiado en términos políticos. Hay que establecer la diferencia. Los zancudos, los zancuditos, los neozancudos, eso, por supuesto, son instrumentos del régimen para tratar de vender la imagen de pluralidad política y permanecer en el poder a través de farsas electorales en las cuales hace participar a estos partidos. ¿Qué partido el Frente Sandinista también debe continuar en esta vida electoral? ¿Y qué partidos pueden tener moral Mucha para estar gente, ahí, digamos, sí, en esto, en las negociaciones, en el proceso? Eso la población tiene la última palabra en eso, ¿verdad? Y la población se ha venido expresando en que toda la reforma electoral debe discutirse en la mesa de negociación entre la delegación del gobierno y la alianza cívica, que es la que está. Los partidos políticos se les consultará en algún momento, ¿verdad? Se les consultará en algún momento, todavía eso no está definido, pero la negociación debe ser en la mesa con la alianza cívica y la delegación del gobierno. Se tendrá que consultar a organizaciones de la sociedad civil, a partidos políticos, a las organizaciones de las madres de los asesinados, a los familiares de los presos políticos, a los mismos presos políticos, a todo el entorno político y social. Precisamente le preguntábamos a José Adán Aguirre sobre esa reingeniería que han sugerido algunos analistas y algunos sectores por el tema de que dicen no hay la suficiente representatividad de todos los sectores en la mesa, pueden estar detrás, pero no en. ¿Su opinión al respecto está de acuerdo con este planteamiento que deberían de ocupar lugares también estas otras personas que tienen liderazgo? Usted lo ha llamado liderazgos nuevos, liderazgo emergente. Vea, yo me siento representado por la Alianza Cívica y mi partido, el MRS, forma parte del Frente Amplio por la Democracia, del FAD, que a la vez forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad? Creo que si llegara a la mesa de negociación, a la delegación de la Alianza Cívica, un par de figuras relevantes de los excarcelados, por ejemplo,
queridos por la población, sería un plus, resultaría en un reforzamiento, ¿verdad?, de esa mesa de negociación, ¿verdad?, sobre todo por la autoridad política y moral que tienen y por el cariño que la población les profesa. Eso sería importante. No sé si en calidad de miembros o en calidad de asesores, pero desde mi punto de vista sí podría ser beneficioso. Pero lo otro que no podemos pretender, creo, es de que en la mesa de negociación esté un representante de cada organización. Eso sería difícil de conciliar, difícil de manejar. Yo creo que la representatividad de los miembros de la Alianza Cívica se la da el apoyo que tenga de la población en su conjunto. Y hasta hoy creo que hay apoyo. El hecho de que en determinados momentos se les hagan críticas, a veces críticas serias, no es malo, no debe verse de manera negativa. Eso es bueno. La crítica construye, la crítica hace que uno rectifique, la crítica hace que uno mejore su actuación, ¿verdad?, y precisamente en representación de la gente que está haciendo la crítica. Yo creo que no hay que interpretar mal la crítica, ¿verdad? Hay críticas de todo tipo, pues, porque hay críticas también que cuando uno las ve dice, no, esto no es crítica, esto es parte de una maniobra para dividir, o esto es parte de una maniobra para deslegitimar el papel que está cumpliendo la Alianza o la Unidad Nacional Azul y Blanco en su caso, pues. Creo que la fortaleza de la unidad de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está en proceso de fortalecimiento en su relación con la Alianza Cívica, ¿ya?, y con los otros actores, ¿ya?, es clave para esta etapa que se nos viene con el adelanto de las elecciones y con las reformas electorales para llevar a cabo elecciones creíbles, transparentes, supervisadas, reformas electorales que no serán todas las que se desearía, ¿verdad? Las fundamentales tendrían que ser para poder garantizar que esas elecciones sean consideradas verdaderas. Creo que esto es clave para poder salir de este atolladero en que nos ha metido el régimen. Con Ortega en el poder no hay salida para los problemas de Nicaragua, solamente hay un horizonte más oscuro, un horizonte de más desgracia, un horizonte de más represión, un horizonte de más hundimiento de la economía, ¿verdad? Así es que urge llevar adelante este proceso electoral. De cara a esta preparación y a esta unificación de todos los sectores, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco deberían ir perfilándose ya como un partido político nuevo o aliándose a un partido de los menos malos que existen en el país. Yo creo que parte de la reforma, bueno, se tienen que devolver las personalidades jurídicas. El planteamiento nuestro es que todo aquel que se constituya o como partido político o como organización, alianza o suscripción popular que cumpla los requisitos que se establezcan para tal objetivo, pues se les tiene que dar la oportunidad de correr en un proceso electoral en esta coyuntura extraordinaria que estamos viviendo. Nosotros aspiramos a que se conforme una gran alianza para enfrentar al régimen en términos electorales, ¿ya?, con sus banderas, con su casilla, ¿ya?, y con el nombre que vaya a adoptar, ¿ya? Eso tiene que ser así. Pretender de que va a ser con los partidos zancudos, eso es un absurdo. Eso no va, ¿cómo decir? Elecciones sin reformas electorales y con partidos zancudos es igual a farsa electoral, no más de eso. Eso, precisamente por esas farsas electorales, desde el 2011, el 2016, después con las municipales del 2017, es lo que nos tiene metidos en este atolladero en que estamos ahora. José Aguirre decía que precisamente el ser heterogéneos es una demostración de democracia, de fortaleza de todos los sectores que están ahí en la UNAP y en la Alianza Cívica. Pero esto de ser heterogéneos lo hace que a lo mejor no estén, y él lo reconocía, no están totalmente unificados en las estrategias, que están en un proceso de aprendizaje, así lo llamó él. ¿Cuánto tiempo más se puede tomar este proceso de aprendizaje, tomando en cuenta que se está pidiendo un adelanto de elecciones, tomando en cuenta que hemos visto a una clase opositora, entre comillas, que ha estado bien dispersa, no han estado unidos?
y que quizás no cabe la comparación en su totalidad, pero sí en este sentido, en que también no hay una estrategia común en la UNAP y en la Alianza. ¿Su opinión al respecto? Mire, el objetivo estratégico está clarísimo. Hay que salir de este régimen para poder tener futuro. Eso está clarísimo. ¿A través de qué método? A través de elecciones, porque aquí se ha apostado a la lucha cívica, pacífica, que es una novedad en América Latina, diría yo, o por lo menos en Nicaragua, ¿verdad? Acostumbrados desde la independencia para acá a dirimir nuestras contradicciones con los balazos, a través de guerras civiles. Es una gran novedad y un gran esfuerzo que ha hecho la población, ¿verdad? Porque no es fácil que te estén atacando con AKs, con Dragunov, con lanzacohetes RPG-7 y todo, y aguantarte y seguir luchando pacíficamente, ¿verdad? Entonces, el objetivo estratégico está claro. ¿Cómo lograrlo? A través de un proceso electoral. Elecciones adelantadas, reforma del sistema electoral. Entonces, a mí no me preocupa en absoluto, ¿verdad?, de que somos heterogéneos. Ahí está una de las grandes virtudes de esto, ¿verdad? La unidad en la diversidad, como diría el doctor Alejandro Serrano Caldera, ¿no? Entonces, en cuanto comience, que se terminen de cumplir estos acuerdos y se entre al carro de las reformas electorales, vamos a ver cómo todo mundo se pone las pilas y empieza a correr rápidamente para aglutinarnos, para conformar. Para unificar estrategia. Para unificar estrategia y un programa básico, una especie de decálogo político para el post-Ortega, es decir, los pasos siguientes. Tampoco es que eso no exista, no. Hay una serie de programas, hay una serie de borradores que simplemente es cuestión de congeniarlos rápidamente para lo que se conocería como una especie de programa mínimo de gobierno, ¿verdad? ¿O un plan de nación? ¿O un plan de nación a largo plazo? Un plan de nación a largo plazo, claro, por supuesto. Creo que el norte en términos políticos, institucionales, está clarísimo, ¿no? Recuperar la democracia significa respetar la independencia de los poderes del Estado, ¿verdad? Respetar la Constitución, todo su ámbito, respetar la ley, la probidad de los funcionarios, escogerlos por competencia y no al dedo, que se acabe el caudillismo, etc. Y en términos económicos también está bastante claro, pues, de cómo recuperar la economía, ¿no? Porque tampoco es un terreno que se desconozca, ¿verdad? Hay borradores, hay planteamientos ya al respecto, porque de esta situación tan horrible, tan violenta a que nos metió el régimen, debemos salir con una nueva Nicaragua, debemos salir con un país diferente. Cuando hablamos de conocer la verdad, ¿verdad?, de que se haga justicia, de que haya reparación y de que no haya repetición, estamos hablando de esto precisamente, ¿verdad? No es la interpretación antojadiza a su manera de la no repetición que ha hecho el régimen de Ortega. La no repetición es sobre todo responsabilidad del Estado, ¿verdad?, de que no se repitan estos hechos de crimen, de represión, de persecución, ¿verdad?, para que Nicaragua pueda vivir en paz y desarrollarse en el futuro, ¿verdad? No podemos seguir en estos ciclos que se suceden cada 30, cada 35 años de violencia perpetua que nos tiene sumidos en el atraso y en esta pobreza espantosa en que estamos. Ya para finalizar, como conocedor histórico de la política nacional y también internacional, ¿cuánto tiempo considera usted que va a tomar? Usted decía, no es fácil. ¿Cuánto tiempo va a tomar a Nicaragua el salir de esto? Depende solo de la voluntad del gobierno, depende de las presiones nacionales e internacionales, pero tomando en cuenta todo, ¿cuánto tiempo más podemos seguir en esta situación? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar Nicaragua? Estamos luchando precisamente, todos los nicaragüenses, por encontrarle la salida a través de un proceso electoral, de elecciones libres, transparentes, adelantadas, como ya hemos conversado, ¿no? Y no vamos a repetir. Eso es lo primero. El tiempo de recuperación del país dependerá de los planes sobre todo en el tema económico,
¿ya? Y dependerá también de que a Ortega no se le ocurra, en la etapa post-Ortega, querer gobernar desde abajo como lo hizo en los años 90, con sus grupos violentos. Ahí habrá que hacer todo un proceso de reestructuración de la fuerza policial, de limpieza de la institucionalidad, ¿verdad? De que el Ministerio Público cumpla como debe cumplir su papel, de que los jueces cumplan como deben cumplir su papel, y no que se conviertan o sigan actuando como pelotón de fusilamiento judicial como lo han venido haciendo ahora. No, ahí hay tarea para rato, realmente hay trabajo bastante para el futuro, pero lo primero es que haya elecciones adelantadas, transparentes, para cambiar el gobierno, para cambiar el sistema político. Gracias por habernos acompañado, un placer. Siempre bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias, don Un placer estar con ustedes acá. Igualmente.